puede salir beneficiado en las elecciones? Bueno, hay un importante crecimiento cualitativo y cuantitativo de Condepa. Condepa ya tiene en el interior de la República varios concejales. Queremos multiplicarlos ahora en estas justas de 1991 y prepararnos intensamente en las elecciones de 1993, que son las elecciones que van a lograr modificar de todas maneras el escenario político del país. ¿Usted cree que prefiguren lo que va a ocurrir en el 93? ¿Perdón? ¿Usted cree que las elecciones del 91, ahora, prefiguren, se adelanten, se pueda sacar alguna extrapolación de ellas acerca de lo que va a pasar en el 93? No, definitivamente no, porque las elecciones municipales son elecciones donde se destacan líderes regionales, personas, y las elecciones nacionales son aquellas donde, de todas maneras, una propuesta política global para resolver problemas del país es la que se impone, y los líderes también de los partidos políticos. ¿Cuándo se ha inscrito usted como votante ahora para estas elecciones? Todavía no me he inscrito. ¿No se ha inscrito todavía? No. Y no me hubiera inscrito si es que Condepa no hubiera participado en las elecciones. Ajá, perfecto. ¿Con qué candidatos se va a presentar en el país? ¿Pueden decirnos algunos? ¿Ya tienen ustedes alguna idea de ellos? Bueno, hace unas horas atrás solamente hemos anunciado a la opinión pública y al pueblo de Bolivia que íbamos a participar en elecciones. No queríamos hacerlo, sinceramente. Esta es una democracia excluyente, una democracia poco participativa, casi una democracia privilegiada para unos cuantos, aquellos que pueden gozar de los recursos económicos que les brinda o el Estado Nacional o el gobierno, o vaya uno a saber de dónde sacan dinero para sus millonarias campañas. Esa democracia debe desaparecer en el país. Debe haber una democracia para todos. La Constitución política del Estado dice que los bolivianos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Todos, no solamente los que cuentan con dinero. El Estado Nacional, como lo hacen en España, en las democracias europeas, en Norteamérica y en otros países latinoamericanos, debe financiar a los partidos políticos de acuerdo al votaje que ellos tienen. Y deben reglamentar y limitar las campañas proselitistas para evitar que la democracia se convierta en una democracia excluyente. La campaña, si se me permite la expresión, pobre, que va proselitista y preelectoral que va a desarrollar Condepa, ¿podría asemejarse a la que en su tiempo el señor Fujimori hizo en el Perú? No, porque Alberto Fujimori tuvo recursos. No tuvo los recursos del señor Vargas Llosa, naturalmente, pero tuvo recursos. La colonia japonesa lo ayudó mucho y vastos sectores de la población también lo colaboraron. Sin embargo, aquí en Bolivia nosotros podemos aceptar la colaboración de los trabajadores, las vendedoras, los comerciantes, los empleados públicos, los empresarios patriotas, pero definitivamente de instituciones que comprometan la ideología de Condepa, no. ¿Condepa va a ir con qué candidatos se va a presentar a La Paz? Hace un momento hemos escuchado, por cierto, a uno de los dirigentes de su partido anunciar que doña Mónica y doña Remedios van a presentarse en la justa electoral. Queremos la confirmación del jefe nacional de Condepa. No, yo creo que el concejal Reyes Mérida se ha adelantado en la información. Estamos intensamente conversando en el partido, estamos conversando con los dirigentes, estamos consultando con la militancia, estamos recibiendo sugerencias, qué les parece los nombres de determinados compatriotas, y yo creo que recién el día domingo o el lunes vamos a tener oficialmente los nombres de los candidatos aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto y en el resto del territorio nacional. Están consultando, pero don Carlos, le recuerdo que el tiempo se va agotando. El martes se cierran las inscripciones. O sea, ustedes ya deben tener algo resuelto. Estamos contra el reloj, todavía no. Por eso, hace unas horas solamente se ha decidido participar en las elecciones. Si hemos recuperado el sistema democrático, no podemos perderlo. Yo he recibido varios llamados telefónicos de conocidos comentaristas políticos, periodistas, recibido llamados telefónicos y la presencia de mucha gente durante estas últimas horas que me han pedido que consultemos con el partido para participar en las elecciones porque podía significar un duro golpe al sistema democrático y unas válvulas de escape peligrosas para el país y sobre todo para la tranquilidad de los bolivianos. Hace algunas horas
en este mismo escenario, el ministro del Interior anunció el ingreso de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en la lucha antiguerrillera, en algunas actividades, a la lucha antiguerrillera, antinarcóticos. ¿Qué piensa el jefe de CONDEPA sobre eso? Yo creo que es una medida muy desacertada de parte del gobierno de la coalición MIR-ADN. Van a provocar el enfrentamiento de los cocaleros con las Fuerzas Armadas. Van a provocar la violencia y no es el método más correcto el de militarizar la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es el método? El método es el que hasta el momento se ha estado logrando. Se han presentado, se han entregado narcotraficantes atendiendo el decreto que el gobierno le ha dado por llamar el decreto del arrepentimiento. Esa es la forma, la persuasión y naturalmente la presión que debe hacerse, porque si encontramos militarizando la lucha contra el narcotráfico, vamos a enfrentar a los cocaleros que nada tienen que ver con el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas. Está pues en contra de las extradiciones, pero en materia de la ley antiterrorista que está en proceso de estudio, de aprobación, etcétera, en el Parlamento, ¿qué piensa usted? También que es otra actitud precipitada del gobierno. Estamos acostumbrados a las conductas precipitadas del gobierno. Si han existido en los últimos días algunos brotes de violencia, son como emergencia de una democracia excluyente, de una democracia poco participativa. Ajustemos, perfeccionemos la democracia. Sin duda alguna, la democracia es imperfecta, tiene una serie de defectos, pero es sin duda alguna también el mejor sistema para gobernarse. Si vamos logrando una democracia más participativa, menos excluyente, una democracia más justa, de pronto vamos a encontrar con que van desapareciendo los brotes subversivos. La subversión surge frente a las injusticias. Tratemos de ser más justos. De un documento firmado el año 1900 de extradición entre los Estados Unidos y Bolivia, pues el gobierno tiene que respetarlo. Me refiero a las extradiciones en el marco del decreto del arrepentimiento. Es decir, la embajada americana insiste en que va a plantear las extradiciones de aquellos individuos que tengan cuentas pendientes con la justicia norteamericana. Aquí se habla de que un caso juzgado por la justicia boliviana no puede ser juzgado fuera. ¿Qué postura tiene CONDEPA? Es un problema de interpretación. Si el gobierno norteamericano ha firmado con el gobierno boliviano durante el tiempo de los problemas con Butch Cassidy, hay que ver qué tipo de canal jurídico le da la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que poner en consideración de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia qué tipo de canal. Son ellos los que tienen que definir, porque es un tema jurídico y es un problema de interpretación. Aquí de pronto existen narcotraficantes o delitos comunes que puedan darse en el país o en los Estados Unidos y mutuamente podemos pedir extradiciones. Nosotros también los bolivianos tendríamos que pedir a los Estados Unidos la extradición de algunos bolivianos que han cometido delitos en el país. O de algunos norteamericanos. O de algunos norteamericanos, naturalmente. Perfecto. Espero que el lunes podamos conocer si doña Mónica o doña Remedios van a estar en efecto al frente de las listas por la paz. Tendrán ustedes la noticia. Gracias.